buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciarles como tertulianos de este lunes 16 de septiembre a don Fernando Llopis. Muy buenos días, don Fernando, Buenos días, don Ricardo, ¿cómo estás? y bienvenido una vez más. Y a don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista del periódico En la Red, Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, iniciamos nuestra tertulia y, cómo no, tenemos que hablar de Venezuela. Pasado martes, en el Congreso de los Diputados, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo eh, reconoció como presidente legítimo de Venezuela a Edmundo González. Y para mí fue una auténtica lección acerca de lo que consiste la democracia hoy y quiénes son sus enemigos, el discurso que tuvo a bien dar en el Congreso. Esa es mi manera de ver. Yo imagino que coincidiremos los tres que estamos aquí acerca de este tema, pero queremos hablar de el primer tema a tratar en la tertulia va a consistir en Venezuela y todo lo que está trayendo consigo el desenlace de, lo que acaba de hacer Maduro una vez más por la democracia y pasársela por el foro de sus caprichos. Bueno, pues para iniciar la tertulia acerca del tema Venezuela, iniciamos con nuestro editorialista de Libertad Digital, pero también con la voz de nuestro Guillermo Dupuy, tertuliano de radio, que habrá que, digamos, diferenciar ambas partes, editorialista de un periódico en la red, como Libertad Digital, y la opinión del señor Guillermo Dupuy, que a veces puede coincidir. En este caso sí, en este caso En no. este caso sí, ¿verdad? Vale, vale, por la No vamos a... aclaración, ya No, está. Adelante. evidentemente, pues fue una noticia espléndida, es decir, que el Parlamento español haya reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pues es una espléndida noticia y además que deja en evidencia el grado de degradación, valga la expresión, del gobierno de la nación, porque era una proposición en la que no es que solo se podía, se debía haber sumado y debía haber liderado el gobierno de la nación, porque es patente el fraude electoral perpetrado en Venezuela y el carácter absolutamente liberticida del caudillo Nicolás Maduro, ¿no? Y entonces se da una doble, esta noticia tenía un doble aspecto, es decir, por un lado se evidenciaba la debilidad parlamentaria del gobierno cuando vota en contra de una resolución que apoya la mayoría del Parlamento. Pero es que además, eso es el aspecto formal, pero luego la cuestión de fondo es que el gobierno de España no se alinea, es decir, se alinea con, él quiso maquillar su condescendencia con el caudillo Maduro con el tema de haber aceptado que se exiliara González en España, pero claro, eso no es reconocer ni denunciar el fraude electoral ni reconocerlo a él como presidente electo. De hecho, a ningún dictador le viene mal que los líderes de la oposición democrática se exilien, ¿no? Es decir, ese paso, darle a la acogida, porque evidentemente no vamos a criticar la postura de Edmundo, que se está esperando, jugando la vida en Venezuela, de salir de allí, pero evidentemente eso no se puede quedar solo en acogerlo. Es que además de acogerlo, además hay que reconocerlo como presidente electo, ¿no? Entonces, pues nada, es un varapalo que tuvo el gobierno, el primer revés que tiene el Parlamento desde que se ha inaugurado, y ya veremos cómo sigue la cosa. No sé cómo Don lo... Fernando, don Fernando, adelante. Yo sinceramente no soy tan optimista como don Guillermo en este sentido, ¿no? Yo creo que
Lo que pasó, desgraciadamente, estamos hablando de la política del siglo XXI en España. Es decir, esto es como una declaración institucional donde el Parlamento insta al gobierno a hacer no sé qué cosa. Igual de que ocurre en muchos ayuntamientos que se insta al equipo de gobierno de cada ayuntamiento a hacer algo por las ballenas azules y no sé qué. Es decir, al final, lo importante es que tenga efectos prácticos, ¿no? ¿Vale? Y de momento, a día de hoy, no ha tenido ninguno. Es decir, de hecho, yo creo que el gobierno socialista le ha hecho un favor a Maduro trayéndose a Edmundo González aquí, a España, porque ya no lo tienen allí. Y Edmundo González, de momento, parece que no está por la labor de hacer una especie de proselitismo por el grupo opositor, ¿no? Bien, eso por un lado, ¿no? Y después, para mí, lo que es muy importante. Es decir, no ha habido ninguna medida de presión contra el régimen dictatorial de Maduro. Ninguna. Ninguna. Es decir, creo que me ha parecido oír, no sé si. Creo que Vox pedía que se embargaran las cuentas de las personas, Sí, de los del gobernantes. Oye, régimen. pues oye, a lo mejor sería algo. Es decir, Sí, en el fondo, yo soy de las personas que pienso cuando hablas de política. Es decir, hay cosas que se aprueban y votaciones que ganas o que pierdes, pero votaciones que pueden tener efectos de algún tipo o no tener efectos de algún tipo, porque el gobierno puede perder una votación, pero básicamente no hacer demasiado caso a lo que diga el Parlamento, y más en un momento en un presidente el que ha dicho que no tiene por qué gobernar con el Parlamento, que él puede gobernar casi como si una autocracia, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que estamos echando en falta es, yo nunca entendí por qué, dados los antecedentes, no hubo una misión diplomática de Europa para garantizar la limpieza de las elecciones en Venezuela. Eso no lo entendí, no, porque eso podría haber validado de alguna forma el resultado en un sentido o en otro. En un momento donde la oposición presenta unas actas y el gobierno no las presenta. Es decir, no es que presenten diferentes, no, es que no ha presentado ninguna, ¿no? Pues tenemos que tender a crear a la oposición. Y es que Europa no ha hecho absolutamente nada. Es decir, yo no he visto ninguna medida que haga a Maduro y a su gente sentirse incómodos. Como si tú no te sientes incómodo, pues puedes seguir perfectamente mandando de esta forma en Venezuela. Es mi No, no, opinión. yo me he debido expresar mal porque yo soy incluso más pesimista que usted. O sea, yo no creo que Maduro vaya a cambiar ni que esta medida tenga efectos. Al revés, lo que venía es a denunciar la vergüenza que un gobierno que por lo menos el reconocimiento, aunque sea verbal, que debería liderar el gobierno de España por los lazos obvios que nos une al país hispanoamericano, ni siquiera, ni siquiera un reconocimiento y una crítica o el reconocimiento de González y la crítica al fraude lo ha hecho el gobierno de España. O sea que ha sido una No, pero no vergüenza. ha habido ninguna. De hecho, yo ahora mismo, en función del Es ministro decir, que escuches, no, pero es una Fernando, opinión u otra. quiero dejar claro que yo soy muy pesimista de cara a esto, porque es que no solo, como usted bien ha apuntado, no se han hecho ninguna política de embargos, es que además, aunque se hiciera política de embargos, seguiría siendo pesimista. Fíjese si soy mucho más pesimista que usted, porque yo creo que lo único que habría que hacer es una intervención militar. Es decir, lo que se sostiene por la fuerza necesariamente solo se puede desbancar por la fuerza. No hay tutía, es decir, la idea de que una política de embargos podría hacer a Maduro a reconocer que es un dictador y entonces avergonzado abandonaría esto, es pecar de optimismo, es pecar de ilusionismo. Es decir, solo la fuerza puede cambiar una situación que se ha consolidado mediante la fuerza. Entonces, si no hay una intervención militar por parte de Estados Unidos o por parte de Estados, la dictadura venezolana continuará. Y ni siquiera la política de embargos, porque lo que ha dejado claro Maduro es que la situación económica de su pueblo le da igual. Los embargos no afectan al dictador, No, yo afectan a la básicamente yo me refiero, yo no me refiero tanto a embargo de Venezuela, sino. tenemos Maduro para Sí, rato, no, porque está yo me refería a embargos de los bienes de las personas, de los dirigentes sí, sí, no, no, venezolanos. sí. Si me parece espléndida esa iniciativa, lo que quiero decir es que soy más pesimista que usted. Ya, ya, Es que ya, creo ya, que ya, ya. tampoco con eso se va a conseguir nada, ni como con los embargos de Rusia. La política de embargos creo que es moralmente exigible, pero desgraciadamente, y ojalá me equivocara, porque, oye, si con eso fuera suficiente, sería el primero que lo celebraría. Pero me temo que siendo exigible, siendo una condición necesaria, no es suficiente. Pero bueno, por lo menos se debía exigir un pronunciamiento que menos que eso, y ni siquiera eso hemos conseguido. O sea que la situación no puede ser
más calamitosa. No, pero fíjese usted de que en el fondo al final, desgraciadamente, la situación el parlamentarismo en España es que las decisiones que una votación salga a favor del gobierno o salga en contra, en un 95% de posibilidades es que Junts o el PNV se posicionen en un lado o en otro. Exactamente. Que son unos partidos que en el fondo por el interés te quiero, Andrés. O sea, que tampoco son unos partidos que tengan una coherencia ideológica notable, ¿no? Simplemente No, es porque una el PNV cuestión ha dicho, absolutamente... voto en contra del PSOE en esta ocasión. Pero bueno, evidentemente no voy a votar más porque el partido que me mantiene a mí en el gobierno vasco es el Partido Socialista. O sea, con lo Esto cual, es una coincidencia y una mayoría que se ha conformado en el Parlamento de manera muy puntual, como la que se pueda seguir produciendo. Yo no descarto, no es la primera votación que pierde el gobierno y no va a ser la última. claro. Pero tampoco soy optimista en el sentido de que eso lleve al gobierno a una convocatoria adelantada de elecciones, porque cada vez que pierde una votación, hay cierto sector de la derecha que ya da por hecho que Sánchez no va a poder agotar la legislatura. Y yo digo que Sánchez es capaz de continuar aun cuando no tenga mayoría. Es decir, y si no puede sacar adelante una proposición de ley, pues no la sacará, le da igual. Él, con tal de estar en la poltrona es capaz de incluso de renunciar al gobierno. O sea, de renunciar No, a ejecutar, sin a, desviar, no, a ejercer el ya, gobierno. sin Y lo que va a hacer, desviar, como muy bien apuntaba antes don Fernando, ese es su proclama de decir que él está dispuesto a gobernar de espaldas al Parlamento. Es que en una eso frase coincide con Maduro. típicamente chavista, típicamente Chavista, venezolana, claro. el régimen esto, porque se supone que el Ejecutivo debe ser la consecuencia de lo que dicta el Parlamento, que es donde reside la soberanía nacional. Entonces pretende o bien no sacar adelante aquellas propuestas que tenga que tener la mayoría del Parlamento y no lo tenga, o bien a base de decretazos, y no ha podido ser más claro. Pero, por favor, olvidémonos de que esta fragilidad y esta debilidad del Partido Socialista en el Parlamento va a significar que va a haber un adelantamiento electoral. No lo va a haber. Y la única forma de desbancarlo es que, insisto, se presente una moción de censura en la que Junts o Esquerra Republicana o algún partido de estos antisistema se sumen a Vox y a PP para desbancarlo. Y eso no es previsible, no es razonable pensar que va a ocurrir. El PP se puede ahora entusiasmar porque el PNV les apoyaba en este punto, como se podrá entusiasmar a lo mejor en otro proyecto que a lo mejor Junts también vota en contra del gobierno. Pero eso no significa que se desbanque el gobierno. El gobierno no cae, como hemos dicho ya desde hace muchos meses, el gobierno de Sánchez no cae si no lo derribas. Es decir, la idea de que los nacionalistas van a dejar caer al gobierno es una expresión que denota un mal juicio. Los nacionalistas no pueden dejar caer, porque no se cae si no lo derriba. Es decir, se requiere que tomen parte activa junto a Vox para desbancarlo. Si no, no se cae. Entonces, tenemos, como Bien. yo, No, yo, pues si queréis, tenemos hasta 2027. zanjamos el tema de Venezuela a la espera de mejor noticias, pero sí es cierto que, a mi modo de ver, que el golpe que ha dado la dictadura venezolana con digamos, la salida del Mundo González pidiendo asilo, y como bien ha dicho don Fernando, que este hombre no ha dicho ni pío a propósito de la resistencia en el exilio a la dictadura, puede venir por el hecho de que en Venezuela todavía está Familiar. una hija y un nieto que pueden ser perfectamente rehenes de la narcodictadura. Sí coincido que la única solución es la intervención militar, pero claro, es que estamos hablando de una narcodictadura. Esto sobrepasa ya los límites de una dictadura convencional. Es el cártel de los soles. Esto es Ciudad Juárez, pero multiplicado por 1000. En fin, esto tiene difícil solución. Y más con la posición de de Occidente en general. Es un poco ambigua y bueno. Bueno, queremos y debemos de fijarnos también en la parte que nos toca, que es la financiación de Cataluña
la singularidad, me río de esto, y otros quebraderos de cabeza que pueden venir también para Sánchez. Insisto, yo también opino que la legislatura se va a acabar. Ahora bien, Sánchez no le va a venir esto como una película, una comedia. Esto va a pasarlas mal, ¿eh? Va a pasarlo mal porque va a haber muchas leyes que no van a salir para adelante. Entre ellas, la financiación de Cataluña y el cabreo que hay, si no se es formal o no, en una parte del PSOE, que viene ahora al Congreso, por cierto, que Sánchez quiere lapidar a toda oposición. ¿Qué os parece si esto va, ya no hablemos de anticipo de elecciones, sino de lo que quede de la legislatura que tenga que tomar alguna pastilla para el dolor de cabeza por parte de Sánchez? ¿Qué os parece? Yo sinceramente, es decir, yo creo que al señor Pedro Sánchez no le preocupa, o no es de las cosas que más le preocupan lo que pase en el Parlamento español. Las votaciones que pasen en el Parlamento español, las leyes que pueda aprobar y las decisiones que pueda tomar. Lo único que le puede ser que le preocupe algo más es la situación judicial de su esposa, que es lo único que de alguna forma parece que sí que ha quebrado Bueno, un poco su juicio. Pero yo sigo pensando, es decir, yo estoy como con don Guillermo, es decir, si ahora mismo el Partido Socialista se pasa 3 años sin aprobar nada en el Parlamento, le dará exactamente igual. Le dará exactamente igual. Yo creo que o sea, yo es que sigo pensando que el señor Sánchez no tiene o sea, nadie sabe cuál es la idea que tiene Pedro Sánchez de ser presidente del gobierno más allá de ser presidente de gobierno. Es decir, ¿soy presidente de gobierno para qué? No, para ser presidente de gobierno. Y Claro. más allá de eso, no hay nada, no existe un plan. Es decir, yo creo que el señor Sánchez ya ha olvidado cualquier plan, cualquier acción que tenga que hacer. Ya simplemente lo que ha dicho es, yo soy presidente de gobierno, quiero seguir siendo presidente de gobierno, tiene mucha suerte, él tiene la famosa baraca esa, y entonces por la forma, la aritmética de unos y de otros y la situación judicial de unos y de otros va a hacer muy difícil que pueda haber una moción de censura, con lo cual, pues ya está, no tiene ningún problema. ¿Qué más le da? Pues aprobará la financiación lo que pueda o incrementará los presupuestos. Si no puede cambiar la ley, no la cambiará. Y si no, el Tribunal Constitucional dirá que es constitucional cualquier cosa que se le ocurra. Es decir, todo aquello que no tenga que venir refrendado por el Parlamento, pues lo va a sacar sin ningún tipo de problemas. O sea, va a poder seguir adelante. Es decir. Bueno, de hecho, el mismo martes que se quedó colgado con el tema de la resolución de la proposición de Edmundo González, sin embargo, por la tarde, que tiene baraca, no sé si es que tiene baraca o que la oposición es un poco desastrosa, pero precisamente se formuló una proposición para sí. criticar el demencial cupo catalán que además de que va a desestabilizar todas las finanzas Las de comunidades. las comunidades de régimen común, además es radicalmente inconstitucional. Bueno, pues don Fernando, y esa misma tarde ya, y por una cuestión tan anecdótica como es que Junts había abandonado el Congreso para irse a Cataluña a celebrar el Día de la Diada, con lo cual, aunque ni Junts ni PNV se hubieran sumado, podían haber sacado adelante la proposición, porque Junts no estaba en ese momento en el Parlamento. Pues bueno, el Partido Popular y Vox no se pusieron de acuerdo sobre la resolución, con lo cual Vox se abstuvo y el Partido Popular no pudo sacarla adelante. Hay unos que culpan de eso a Vox porque debía haber apoyado incondicionalmente lo que dijera el PP en este asunto, y hay otros que culpan al PP porque requiriendo la ayuda de Vox para sacarla adelante, no se habían dignado en sentarse con los de Vox, ni habían admitido una sola enmienda como las planteadas por parte de Vox, que Vox decía, bueno, si estamos en contra de la igualdad y de los privilegios que supone este cupo, tenemos también que criticar el cupo con una coherencia bastante lógica, es decir, también el cupo vasco y el cupo navarro, ¿no? Y el concierto navarro. Pero allá al Partido Popular ya le entró miedo, no quiso ampliar eso, y entonces no lo quiso cambiar, y como no lo quiso cambiar, Vox se abstuvo, y con lo cual un día que por pura casualidad podía haber salido también adelante, porque los de Junts estaban en Cataluña, no estaban en el Congreso, pues no salió adelante. Con lo cual, pues te dices, ya no sé si es que tiene mucha suerte el presidente del gobierno, la oposición no lo tiene claro. Entonces, claro, te das cuenta que dices, oye, es que ya no es solo el 2027, es que como no se den cuenta el Partido No, bueno, Popular y Vox
de que son dos formaciones que están llamadas a entenderse, es que ni en 2027. O sea, ni en 2027. Es que yo cuestiono eso mismo que acaba de decir, porque, insisto, creo que Feijóo todavía está en la ideica de conformar una mayoría absoluta con PNV y Junts. Y sobre todo a Junts, digamos, volviéndolo a la conducta constitucional después de haber dado un golpe de Estado. Es decir, esa es la imagen. Todavía piensa Feijóo que existe un nacionalismo moderado, entiendo yo. Luego, él descarta la posibilidad de ir con Vox de la mano a conformar una nueva mayoría en el año 27. Yo creo que el PP está ahí en eso, ¿eh? No sé qué Ya, Mira, pensarán mira, ustedes. yo por las. preocupante. Cuando preguntas a veces a dirigentes del PP que cuál es el objetivo para poder alcanzar el gobierno, ya una de las fases que siempre enumeran básicamente es absorber a Vox. Es decir, básicamente es quitarle los diputados a Vox. Básicamente, digamos, matar a Vox. Muy bien. Yo, sinceramente, es decir, Sánchez, entre otras cosas, puede estar hasta el 27 o incluso más, porque la oposición no existe. O sea, no existe una oposición como tal. Es decir, me explico. El otro día se juntan todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, en no sé dónde se juntan, para hablar de financiación y de lo injusto que es el cupo catalán. Muy bien. Pero no son capaces de articular cuál es la propuesta de financiación del Partido Popular, entre otras cosas porque la que quiere Galicia no la quiere Castilla y León y la que quiere Castilla y León no la quiere el Comunidad Valenciana. Es decir, el Partido Popular tampoco tiene un plan de financiación. Después, aparte, hay un problema para mí grave, y es que PP y Vox, igual que el PSOE ha sido capaz de articular con Sumar las cosas cuando le ha sido importante, PP y Vox son incapaces. Y lo habéis explicado muy bien en este caso. Este caso, que era un caso donde se ponía en tela de juicio el cupo catalán y el cupo vasco, que no dejaba de ser un brindis al sol, pero bueno, conseguías una votación, la sacabas adelante, entre otras cosas, porque los de Junts estaban de fiesta. Es decir, hubiese quedado muy bien. Pues lo que demostraron es que son incapaces de ir juntos en una batalla. Es decir, y al final, si tienes un rival muy complicado, como es el caso de Sánchez, y vas cada uno por su lado, más mirándose al uno y al otro, que en vez de mirar al enemigo, que es Pedro Sánchez, pues así vamos a estar, ¿eh? Por los siglos de los siglos, amén, hasta que Pedro Sánchez quiera, ¿eh? Uh-huh. Es que la idea que usted apuntaba, don Federico, Federico le iba a llamar yo, don Ricardo, es que ellos se pueden fijar en el PNV y en Junts. Vamos a hacer abstracción de si eso es legítimo, es una formación de centro-derecha comprometida con la unidad nacional, con tal de tocar poder, sea capaz de llegar a acuerdos con formaciones separatistas, como son los golpistas de Junts y los nacionalistas del PNV. Vamos a verlo puramente por afán de poder. Yo entiendo que eso podía ser una estrategia absolutamente nihilista, inmoral, pero práctica si hubiera algún sondeo que le dijera al Partido Popular: señores del Partido Popular, olvídense de Vox, porque ustedes están en disposición de, sumando fuerzas con PNV y con Junts, de lograr una mayoría absoluta. Solo entendería, lo denunciaría, lo criticaría, diría que es absolutamente nihilista y todo lo que quieran. Pero es que no se ha dado una sola encuesta en este país que ni siquiera apunte a la proximidad de una mayoría aritmética con esas formaciones. Es decir, el Partido Popular sigue necesitando a Vox para configurar. Entonces, aunque fuera por puro y inescrupuloso afán de poder, se tendrían que dar cuenta de que tienen que llegar a un acuerdo con Vox y que ese acuerdo con Vox hace innecesario el de PNV y Junts. Es más, no solo lo que hace innecesario, es que lo pone en peligro, porque si Vox toca la puerta al Partido Popular, a Vox, cuando el Partido Popular también está tocando la puerta al PNV y a Junts, por hacer aún más grande esa mayoría, lo que puede pasar es que Vox se retire. Con lo cual, es una estupidez absoluta. Es decir, desde el punto de vista de la eficacia, es ineficaz y es inmoral. Es las dos cosas.
En eso retomamos el discurso de Cayetana Álvarez de Toledo el otro día al reivindicar la eficacia y la moralidad. ¿eh? Lo que está planteando, si es verdad que está con ese sueño de pactar con PNV y con Junts, es inmoral por las alianzas, con esas formaciones separatistas, pero además es ineficaz, que es lo que más me choca. Porque diga, es que son tontos. Es que así no, parece que, o sea, por puro afán de poder se te dan cuenta que eso no suma. Salvo que, evidentemente, te comas todo el electorado de Vox. Pero ¿usted se cree que alguien en su sano juicio, algún analista político, puede sospechar que el Partido Popular se va a quedar con el electorado de Vox cuando el Partido Popular se dedica a hacer guiños al PNV y a Junts? Dicho de otra forma, ¿alguien se cree que un votante de los que dejaron al PP para votar a Vox, al ver cómo Feijóo echa flores al PNV y a Junts, dirá, ¡ay, qué bien lo está haciendo Feijóo! Me dejo a Abascal y me vuelvo con el PP. No, lo que hará con esa política es impedir el trasvase de votos de Vox al PP. Es decir, estará haciendo un pan como unas hostias, estará fortaleciendo a Vox en lugar de vaciarlo, porque ese acercamiento al PNV y a Junts hará que muchos exvotantes del PP que estaban en Vox y podían pensar, ¿vuelvo al PP o no? Pues no vuelvo, porque el señor Feijóo lo que hace es coquetear con los nacionalistas. Entonces, tenemos ya que tener en cuenta que en política no hay que descartar un fenómeno que nos puede pasar a todos y en muchos ámbitos de la vida, y es que la estupidez puede causar estragos, a veces más que la maldad y que el puro afán nihilista. No. La falta de juicio, a veces, como decía Ortega, a veces un estúpido es mucho más honesto que un malvado, porque el malvado descansa algunas veces, el estúpido no descansa nunca. Entonces, tenemos que dar cuenta que hay un análisis de la sociología electoral del Partido Popular que es absolutamente suicida. Ya no entro en la moralidad. Es suicida para los propios afanes de poder del Partido Popular. Y hasta que eso no se dé cuenta, pues, insisto, lo que decía antes don Fernando, es que así, por los siglos de los siglos, amén. Sí, yo es que además creo que hay varios problemas, ¿no? Es decir, el primer problema es que, por suerte o por desgracia, los partidos nacionales han desaparecido del País Vasco y de Cataluña, ¿vale? Es decir, prácticamente se sacan unos resultados residuales. En el País Vasco, el PNV está atado al Partido Socialista, porque si el PNV decidiera hacer algo con el Partido Popular en nacional, el Partido Socialista al día siguiente hacía una moción de censura con Bildu y se hacía con el poder, le daba el poder a Bildu en el País Vasco. Eso pasa a día de hoy y seguramente pasará los próximos 4 años porque la situación está tan igualada y el Partido Socialista es en este caso el que decide quién gana. En Cataluña ya ha ido más allá y está ganando, pero realmente los partidos nacionales son residuales, tanto el PP como Vox, etcétera, ¿no? Muy bien, eso por un lado. Con lo cual, yo creo que el PP tiene que empezar a pensar que el PNV y los catalanistas no van a estar con él nunca, nunca. Yo creo que no. Es decir, yo creo que ya tenía que decir, señores, y después, dos, puedes querer matar a Vox, pero puedes querer matar a Vox, no sé, haciendo el tonto o mejorando tu discurso. Pero claro, el problema que es que tenemos con un Partido Popular, con Borja Samper, que tú cada vez que lo oyes dices, por favor, señor, uno de Vox no se iría con el Borja Samper, ni con Cuca Gamarra, ni con alguno más. Y entonces el PP quiere ganar, o sea, yo creo que Feijóo quiere ganar como ganó Mariano Rajoy. Está esperando en la puerta del cementerio que se muera Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez es mucho más listo que Zapatero. Es decir, que no, es decir, que no va a pasar. O sea, yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es que si el PP quiere barrer a Vox, pues tiene que mejorar sus cuadros, empezar a visibilizar un equipo de gobierno potente, con gente liberal de derechas, etcétera, y después vencer de alguna forma el discurso que tiene el PSOE, que lo está ganando. Es decir, gana los discursos del Partido Socialista. O sea, vamos, yo lo veo así. O sea, yo creo que el PP puede querer quitar a puntos a Vox, que por cierto, Vox está en la misma línea. Es decir, Vox ha prescindido de lo mejorcito que tenía, llámese Iván Espinosa y alguno más, y ha sido incapaz de sustituirlos por personas del mismo peso. Entonces, así no vamos a ir a ningún lado. Es decir, así solamente si hay una crisis económica salvaje en España, la gente votará a la derecha. Ya Sí, no, empieza a haber señales de estancamiento. A Sí, pero el pesar. problema es que la crisis económica se nota, es decir, normalmente No, 5 o 6 años después, detrás de donde empieza. Y hay una cosa peligrosa.
con Pedro Sánchez en el poder, él ocultaría cualquier crisis hasta el último minuto, hasta que explotara todo. Mm. Sí, Sí, no, sí. además lo que apuntaba don Fernando, que hace aún más perjudicial y más incomprensible la actitud del Partido Popular. Ahora Vox está falto de liderazgo porque ha dejado marchar a los mejores activos que tienen, como señalaba don Fernando. O sea que sería el momento de decir, no, 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 señores, aquí la verdadera alternativa combativa al nacionalismo, la verdadera alternativa combativa al socialismo es el Partido Popular y potenciar eso para hacer que eh, los votantes de Vox, que puedan también estar entristecidos por la marcha de cierta gente de peso de Vox, y oye, pues oye, mira, nos vamos al PP. El discurso del otro día de Cayetana Álvarez de Toledo sería el típico discurso, lo que pasa es que estaba orientado a un tema que era de Venezuela, pero es el claro ejemplo de tipo de discurso que haría a mucha gente de Vox volver al Partido Popular. Pero eso es un episodio muy aislado en la política del PP de Rajoy, lo que hizo el otro día Cayetana Álvarez de Toledo. Lo que impera, como apuntaba don Fernando, son los Borja Samper, lo que impera es el rajoyismo, es decir, sigue imperando aquello que hizo a muchos millones de votantes del Partido Popular dejar de votar al PP. Con lo cual, esa actitud está compensando la marcha en Vox, la marcha de gente destacada de Vox. Es decir, es ese rajoyismo del PP de Feijóo el que está haciendo que Vox no desaparezca, que Vox tenga un suelo. Entonces, la idea por parte de Feijóo de querer ganar como lo hizo Rajoy es una quimera, porque entonces no existía Vox. Entonces, la derecha tenía lo que decían un mercado cautivo. Se podían permitir coquetear con el nacionalismo, hacerse pasar por socialdemócratas, porque todo el electorado a la derecha del PSOE votaba al Partido Popular. Pero ese escenario ha desaparecido desde que irrumpió Vox. Y con esa forma de actuar no van a hacer que desaparezca Vox, porque fue precisamente esa forma de actuar, coqueteando con el nacionalismo y coqueteando con la socialdemocracia, lo que hizo nacer a Vox. Con lo cual, paradójicamente, el gran activo ahora de Vox se llama el señor Feijóo y el recuerdo de Rajoy. Ese es el gran activo. Y hasta que no maten ese activo, hasta que el PP no mate el gran activo de Vox, que radica en el PP, Vox no va a desaparecer en beneficio Vox no va a desaparecer en beneficio del PP. Con lo cual, es una situación absolutamente paradójica en la que el Partido Popular, que necesitaría recuperar todos los votos de Vox, es la dirección del Partido Popular la que hace que Vox sobreviva por ese discurso blandengue, falto de principios, falta de claridad y de querer liderar. No, Eso no ocurre, por y no ejemplo, solamente, el con... discurso, sino una falta de personas de cierto liderazgo en el partido. Sí, 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 Es decir, sí, que de sí. alguna forma, que si quitamos a Ayuso, es decir, apenas hay personas que brillen un poco en la marea esta, ¿no? Que es difícil. Y yo creo que aquí tiene que echar. Vamos, yo sí le pongo el ejemplo de José María Aznar, que viendo el rival que tenía enfrente, que era un vitorino, que era el señor Felipe González. Pues oye, le costó mucho, pero bueno, es que tenía un gobierno, es decir, tú visibilizabas el gobierno de Aznar antes de que llegase al gobierno. Uh-huh. Y ahora mismo, pues yo no visibilizo en la tropa que está al lado de Feijóo nadie que me haga, que diga, uff, este puede ser un ministro de. Es decir, no sé, tengo miedo de que Feijóo quiera ganar, pues matando a Vox y esperando que se suicide Pedro Sánchez. Y creo que no va a pasar ninguna de las dos cosas. Y eso que Vox está haciendo intentos decir, no está tampoco haciendo ningún intento por recuperar parte del electorado. Y hay un problema, es decir, si tenemos un PP que no despierta ilusiones y un Vox que tampoco, pues Que las la matan. gente puede acabar votando al Bises y cosas de esas o quedarse en su casa. Sí, no, eso ya sería el pan completo. Es decir, como usted bien ha apuntado, un Partido Popular que no recupera la ilusión y unos señores de Vox que se están dedicando a matar las ilusiones que habían generado este partido, Claro. y encima aparece un tercero, no digamos ya un cuarto, pues claro, Pedro Sánchez lo tiene Claro, bastante sí, fácil, ¿no? pero por eso de que yo creo que tienen que hacérselo mirar y creo que está muy bien traído el tema de esta votación final. Es decir, oiga, es que en una cosa que
tendrían que haber hecho esfuerzos grandes, PP y Vox, por ganar las elecciones. Oigan, es que son incapaces de ponerse de acuerdo. Bueno, ya que uno quiere decir ya la ruptura de gobiernos, que me parece la patochada número uno también que de la dirección de Vox. Es decir, es que, no sé, yo sinceramente quiero votar a un partido que me sea capaz de gobernar mi país de forma eficaz. No un partido que diga que no va a gobernar la Comunidad Valenciana por no sé qué cosa de los menas de Canarias. Oiga usted, vamos a ver, así no funcionan las cosas. Bueno, Sí. y yo creo que motivos para el optimismo no hay, eso es verdad. Ahora Bueno, bien, como también la esperanza es lo último que se pierde, tenemos que estar en ello, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, oye, una cuestión que ya no nos queda mucho tiempo, pero sí que no quería por encima, ¿eh? Yo siempre he tenido en mente, a lo mejor digo una butada, pero de los delitos de odio, ¿por qué se tienen que o se deben de tipificar el odio como un delito? ¿Qué os parece a vosotros? Yo es que tengo es que una idea. habría que ver qué es lo que se lo. Es que hay un problema para mí muy grave, ¿eh? Cuando se entra en deriva del Poder Judicial y te empiezan a juzgar unos u otros, el problema, muchas veces estos delitos tan difusos, como es el delito del odio, que es un delito difuso, porque una cosa es, yo entro en un banco y robo, o asesino a una persona, o violo a una persona, muy bien. Parece bastante claro. Puede tener sus dudas, pero más o menos está bastante claro, o son atenuantes. Pero el delito del odio, ¿qué es el delito del odio? ¿Sí? Es que podríamos entrar como, ¿qué es un penalti? Si se cae Vinicius o si se cae uno de otro equipo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es decir, que eso muchas veces entramos a mí me preocupa mucho y creo que no somos conscientes, y qué es lo que está pasando en Venezuela. Cuando un gobierno se hace dueño de un montón de instituciones, entre ellas la judicial, pasan estas cosas, de que tú por decir cualquier... Es decir, a lo mejor podrían haber dicho que este programa estaba generando odio por algunas de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, no sé, es decir, hablar bien de Franco es un delito de odio y hablar mal de Largo Caballero es un delito de odio. O hablar mal de Dolores Ibarruri es un delito de odio. Es que yo creo que es una cosa muy preocupante. A mí me preocupa ya no solo estos delitos que están tan un poco en el alambre, empezar a saber a qué se refieren, qué es el delito de odio. Es decir, Yo opino muy parecido. Yo soy, vamos, en principio, desde el punto de vista teórico, yo creo que los sentimientos no se tienen que regular, no se tienen que penalizar. Lo que se tiene que penalizar son las acciones. Es decir, si tú odias a un determinado colectivo, el odio en sí es subjetivo, no debía. Es decir, moralmente me parece malo. Me parece malo el odio, me parece moralmente malo. Ahora, una cosa es el pecado o la inmoralidad y otra cosa es el delito. El delito solo debe entrar en acción cuando ese odio genera acciones. Como usted decía, ¿no? Yo puedo odiar a los bancos, a los banqueros, bien, pero una cosa es eso y otra cosa es entrar en un banco y robar. Es decir, si ese odio me lleva a una acción o simplemente el afán de lucro, pero en principio los sentimientos, insisto, me parece, pueden ser reprochables, pero no deberían estar tipificados como delito. Yo lo que sí que digo es que si hay delitos, es decir, hay un delito, por ejemplo, no se puede, odio antisemita o apología del terrorismo, que se cumpla. Es decir, mientras el Código Penal es como el delito, el derecho al honor, también podríamos cuestionarlo desde un punto de vista filosófico si el honor debía estar regulado legalmente y contemplar reproche penal. Pero si existen las leyes, lo que hay que hacer es cumplirlas. Entonces, si alguien hace algo que está tipificado como delito de odio, que no se vaya de rositas. Y si nos parece inapropiado que una persona tenga reproche penal por sus opiniones, que no deja de ser... además, que es, como ustedes apuntan, es que es muy difuso, porque ¿dónde empieza el odio yo, punible? por ejemplo, este ¿Dónde empieza el domingo, odio, perdón un segundo, dónde sí, empieza el odio punible y dónde termina la libertad de expresión? claro. Es que, claro, Es- es muy... Es que, por ejemplo, yo recuerdo el Arcadia Espada en el mundo este de domingo, decía que básicamente que Edmundo González era un cobarde. ¿Eso es delito de odio? Claro, yo entiendo que no. no, yo creo que no. ¿Eso genera algún odio contra este opositor? Es decir, No, es una opinión. es una opinión. Evidentemente, yo creo que entramos en algo que es tan difuso
Otra cosa es que, no sé, es decir, pues lo que decimos, vamos a hacer acciones para atacar a los judíos o a las personas de color o a las personas o los homosexuales. Es decir, estas cosas, evidentemente, pues habrá que controlarlas. Pero eso sí, eso yo entiendo, por eso Pero, mismo por ejemplo, digo, Sí, claro, el delito una de última odio, pregunta. Tú, por ejemplo, si no tú pones podríamos en leer duda. el Mein Kampf, es decir, Claro, hombre, claro. se tendría que censurar sí, el Mein Bueno, Kampf, porque la idea de la izquierda sobre el tema del delito de odio va más allá, va a tapar la posibilidad de que el individuo tenga la capacidad de poder leer, por ejemplo, el Mein Kampf. Esa es la idea de la izquierda, en o general, el manifiesto o el comunista, por manifiesto ejemplo, comunista. cuando Carlos Marx dice Imaginaros, que el socialismo solo puede construir a través de la violencia, sí, puede decir, oye, eso es un delito de odio, eso es un llamamiento a la violencia, sí, debería estar perseguido, ¿no? Y entonces, claro, oiga, pues es lo que decía, mientras no se traduzca esto en unas acciones, lo cual no quiere decir que no tengamos todo el derecho y es más, el deber moral de denunciar y de criticar a gente que como Adolf Hitler expresa odio a los judíos, o que tengamos el derecho moral de criticar a alguien como Carlos Marx que incita el odio a la burguesía y que propaga la violencia como modo de construir la sociedad. claro. Eso es independiente. Ahora, que eso sea un delito de odio por el cual un señor puede ir a la cárcel, es muy. Yo como liberal no son delitos entonces, con los yo que. creo que es dejar dejar una puerta abierta, es decir, vamos, yo me voy a meter, si me permite, don Ricardo, el último Eh, minuto me meto en un sí, jardín. el Es último decir, minuto. Es decir, es cuando, por ejemplo, ahora hablamos de que una política de vamos a intentar cerrar un campo de fútbol si hay delitos de racismo. O sea, en el Sí, País Vasco puedes decir, ETA, mátalos y no pasa nada. sí, Pero si haces el mono cuando viene un jugador de color, sí, sí. o sea, eso es así. Entra ido, Sí, Entonces llega entra un ido. momento que tú dices, el delito del odio, ¿dónde empieza? Yo creo que hay que Ujú. ser un poco, hay que tener libertad de expresión, uno, y dos, yo creo que la onda woke se ha impuesto en muchos sectores, Sí, es cierto, cierto. eh, en algunas cosas, y yo creo que evidentemente el respeto siempre hay que mantenerlo a cualquier persona, Sí. pero yo creo que hemos entrado en cierta deriva. En muchas cosas Una hemos entrado en deriva cierta deriva. y no de la manera eh, como derecho individual, sino por lo contrario. Sí. Bueno, pues ahora lo que sí que tenemos es una deriva del tiempo, que se nos El agota. tiempo, eso siempre, ahí siempre gana el tiempo siempre lo gana. Bueno, muchas gracias una vez más por estar ahí. Un placer. Gracias por ilustrarnos con vuestras opiniones y muchas gracias a nuestros oyentes por una vez más estar en antena apoyando a esta humilde emisora y a este gran debate en libertad. Gracias a sus tertulianos. Muy buenos días a todos. Feliz semana y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Buenos días. buenos días. Adiós.